¿Cómo vender como el top 1%? Si quieres que te vean como alguien poderoso, respetado y con confianza, tus palabras tienen que estar al nivel de tu ambición. Llevo muchísimos años dedicándome al mundo de las ventas y he podido escalar mis negocios a más de 7 cifras al año. He trabajado con muchos fundadores de negocio que han confiado en mí un 100% en toda su estrategia de venta. Y en mi carrera he podido aprender cómo se comunican los emprendedores más exitosos cuando hay mucho en juego. Y estas son las 5 habilidades de comunicación y ventas que separan al 1% empresarios exitosos y vendedores que ganan mucho dinero a estos emprendedores y vendedores que literalmente no les alcanza ni para pagar la renta. El primer punto es hablar con seguridad y no solo para caer bien. Tenemos que entender que nuestro trabajo como vendedor es ser un profesional agradable. Nosotros no tenemos que hacernos amigos del cliente, porque es que ponte a pensar, normalmente la gente no le compra amigos, la gente le compra a profesionales que le generen confianza y seguridad. Acuérdate que una venta es una transferencia de confianza y para tú lograr confianza tienes que hablar con autoridad y certeza. Pero ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo logro hablar con seguridad? Para mí es extremadamente importante confiar en ti mismo y sobre todo confiar en el producto que tú vendes. Porque para hablar con seguridad tienes que confiar en el producto que estás vendiendo. Es imposible tú poder demostrar seguridad si no confías en el producto. Imagínate que este producto que estás vendiendo se lo tuvieras que vender a tu mamá o a tu abuela. ¿Lo harías? Si la respuesta es que no, es que realmente tú no estás vendido en ese producto y es imposible tú poder hablar con certeza y seguridad si no confías en ese producto. Entonces, lo más importante es venderte el producto a ti mismo, venderte la industria y manejar esas objeciones internas. Uno de los problemas que tiene la mayoría de los vendedores que no hablan con seguridad es que tienen muchas objeciones internas. No confían en lo que están haciendo y si no confían en lo que estás haciendo, el cliente lo va a sentir. También poder hablar con seguridad es algo que se practica. Para mí las ventas, el buen vendedor es porque tiene confianza en sí mismo y en el producto, como te comenté, pero también que tiene competencia, que es competente. Y la única forma de ser competente con tu comunicación es practicando. Las ventas es comunicación y la comunicación es una habilidad. Algo que a mí me ayudó mucho en lo personal, hablar con certeza y con seguridad, es literalmente hacer notas de voz de mi proceso de venta y escucharme. Y había muchas palabras que no daban certeza, muchas palabras que no daban seguridad. Mi trabajo era identificar cuáles eran esas palabras y cambiarlas por palabras que generen fuerza, que generen certeza, que generen seguridad. Por más que sea, yo tenía que trabajar en mí para que el cliente confíe en mí. Así que trabaja en tu confianza, trabaja en tu competencia, porque el mejor vendedor es el que habla con certeza. Y cuando tienes certeza, crees en ti mismo, créeme que vas a cerrar cualquier trato y cualquier negocio. El segundo punto es manejar las emociones. Un buen vendedor no puede ser una persona reactiva. Tenemos que entender que en un proceso de venta y en una conversación hay muchos clientes que a veces son groseros o a veces dan comentarios que pueden sacarte de tu zona de control. Pero tenemos que aprender a manejar esas emociones, porque si empiezas a actuar o empiezas a responder de forma emocional, el cliente lo va a sentir y vas a perder la venta y vas a perder la confianza del cliente. A fin de cabo, aquí no se trata de quién tiene la razón. Y muchas veces tu ego y muchas veces tus emociones te van a poner en una posición de que tú quieras tener la razón, pero a fin de cabo aquí no vas a cobrar por tener la razón. Aquí tú vas a cobrar una comisión cuando entiendes al cliente y lo llevas por un proceso de venta donde el objetivo es poder hacer una transacción. Entonces muchas veces es tan fácil como respirar, seguir tu proceso de venta y ser una persona muy analítica. No vas a responder emocionalmente, vas a responder analíticamente y vas a dar la respuesta que te va a poner más cerca a poder hacer una transacción. Las emociones son difíciles de controlar muchas veces, pero créeme que un vendedor tiene que ser más analítico que emocional y eso es lo que te va a llevar a poder cerrar muchos más tratos. El tercer punto es comunicar con autoridad. Tenemos que entender que en un proceso de venta el que manda es el vendedor. Tú tienes que tener el control del proceso de venta, porque cuando tú te presentas como un experto, cuando hablas con seguridad y con autoridad, el cliente se va a sentir en buenas manos.
humanos. Te voy a poner un ejemplo. Tú cuando vas a una cita médica, ¿quién es la autoridad? Obviamente el médico. El médico es una persona en la cual tú confías, es una autoridad y es un experto que tiene mucho conocimiento en la materia, en el cual tú te sientes en confianza de seguir sus instrucciones, porque es una persona estudiada y es una persona con un título. De exactamente la misma manera tiene que ser en las ventas. Tú tienes que expresar ese mismo sentimiento de autoridad y el cliente tiene que entender que yo mando en el proceso. ¿Por qué? Porque él va a llegar con muchas preguntas, él va a tratar de desviarme, él va a tratar de tomar el control de la llamada, pero esto no es solo una llamada informativa, esto es literalmente una auditoría, esto es una explicación profesional donde yo voy a entender las necesidades del cliente, por lo tanto yo tengo que tomar las riendas de la conversación, yo tengo que tomar las riendas y el control de las preguntas con el objetivo de poder auditar y asesorar de forma profesional a mi prospecto. Cuando el cliente siente que está hablando con un profesional y cuando el cliente siente que él está siendo asesorado, te va a dar el control, se va a dejar ayudar y de esa manera es que vas a poder hacer una venta. La gente no le compra a novatos, la gente le compra a personas que dan y demuestran autoridad. El cuarto punto es hacer preguntas poderosas. El discovery es la columna vertebral del proceso de ventas. Recordemos el concepto de qué es una venta. Una venta es la capacidad de ofrecer una solución a la necesidad o al problema de un cliente. Por lo tanto, si yo quiero ser capaz de ofrecer esa solución, yo tengo que entender cuál es esa necesidad, cuál es un problema. Te cuento algo, mi papá es piloto y desde muy joven estoy muy familiarizado con todo lo que es el tema de aviación. Un piloto, antes de despegar un avión, él tiene que asegurarse de recolectar los datos correctos de dónde va a llevar el avión. Si el avión está saliendo de aquí en Miami y quiere llegar a Nueva York, el piloto tiene que asegurarse de poner coordenadas exactas para poder llevar el avión de punto A a punto B. Porque ¿qué pasa si hay errores en esa coordenada? El avión va hasta despegar de Miami, sí, pero muy probablemente no termine en Nueva York. Por un error de coordenada, no va a terminar en Nueva York, puede terminar en París, en Alaska, en otra locación totalmente distinta. Por lo tanto, en las ventas es exactamente igual. Tú quieres llevar al cliente de punto A a punto B. ¿Cuál es punto B? Lograr un cierre, lograr un acuerdo. Por lo tanto, tú antes de empezar a vender o tú antes de ofrecer tu precio, tú quieres asegurarte de tener las coordenadas y tienes que hacer una serie de preguntas correctas con lo cual conozcas a tu cliente. Tú quieres conocer un poco de su situación, quieres conocer sobre el presente, quieres conocer un poco sobre el pasado, sobre ¿es primera vez, señora María, que está haciendo una investigación sobre una póliza de seguro de vida o ya ha investigado anteriormente? Señora María, cuénteme por qué usted está buscando una póliza de seguro de vida, o sea, realmente qué quiere solucionar con esto. Y también puede hacer preguntas a futuro. Señora María, ¿cómo se vería su situación si usted es calificada y aprobada para este programa? Yo voy a entender situación pasado, presente y futuro, y con esa información yo voy a poder presentar una solución a ese problema, porque esa información a mí me va a dar el dolor, a mí me va a dar el miedo del cliente y a mí me va a dar el problema que el cliente quiere solucionar. Muchas veces un discovery, yo lo hago también una comparación como tratar de excavar miles de kilómetros bajo tierra y ahí está el oro, ahí está la información que el cliente tiene. Hay clientes que tú les haces 2 preguntas y ya te dan toda la información que tú necesitabas, como hay clientes que tienes que pasar una buena cantidad de tiempo haciendo las preguntas mientras el cliente va dando información y hasta que consigues esa coordenada y esa necesidad y ese dolor que te va a llevar a poder presentar la solución y así hacer un cierre. El quinto punto, y esto es uno de los errores principales que cometen allá afuera, es no hablar de más. Mira, esto es muy simple. Dile lo que el cliente quiere escuchar. Punto y final. Muchas veces la venta se cae porque estás hablando de más. Y cuando tú hablas de más, lo único que estás generando son preocupaciones que ni siquiera existían en las mentes del cliente. La venta, entre más simple es, más efectiva es. La venta, entre menos hablas, menos confuso va a ser para el cliente. Porque recuerda, una mente confundida siempre dice que no. Por lo tanto, tú no tienes que hablar mucho. Tú simplemente tienes que decir lo necesario para que haya una comprensión clara de cómo funciona tu producto, para que haya una comprensión clara de cómo funciona tu servicio, y de esa manera, si tú hablas con claridad y simple, vas a poder hacer una venta. Créeme que hablando de más, lo único que estás haciendo es confundir a tu cliente y tú eres el responsable de esas objeciones que están saliendo, porque al fin de cabo, ¿qué es una objeción? Una objeción es una pregunta, una objeción es una duda, una objeción es algo que yo no entendí o que el cliente no entendió. Por lo tanto, cuando hablas tanto, lo único que estás
haciendo es confundir a tu cliente, así que mantén las cosas simples que así vas a cerrar mucho más. Te voy a dar un punto extra que es demasiado poderoso y sobre todo si vendes por teléfono. Proyecta con tu cuerpo lo que dices con tu boca. Literalmente tu cuerpo marca una diferencia en tu tonalidad y en la intención con la que dices tus palabras. Sobre todo cuando estás vendiendo por teléfono, el cliente no tiene la oportunidad de verte, pero créeme que sí puede sentir tu energía y sí puede sentir tu tonalidad. Por lo tanto, así estés hablando por teléfono, siempre saca el pecho, habla con una sonrisa, habla con autoridad, ten la cabeza mirando hacia el centro de la cámara, que tu lenguaje corporal va a marcar una gran diferencia en la autoridad con la que hablas. Va a marcar una gran diferencia en la confianza que generas en esa conversación. Porque imagínate que yo estoy en un proceso de venta y yo estoy hablando acostado en mi cama, así, sin energía. Obviamente eso se va a sentir. Por lo tanto, proyecta con tu cuerpo que en la voz lo vas a poder transmitir y vas a generar esa seguridad que necesitas para poder cerrar esa venta. La gran moraleja de todo lo que aprendimos el día de hoy es que ser un buen vendedor no es solo basta con tener un buen guión y un buen proceso de venta. Ser un buen vendedor realmente se trata de quién eres y en qué persona te estás convirtiendo y con qué intención estás dando el mensaje para tu cliente. Si hablas con autoridad, si hablas con confianza, si haces las preguntas correctas y si tienes un proceso de venta sólido con un buen lenguaje corporal, el cliente lo va a sentir y de esa manera vas a poder hacer mucho más tratos. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Luis Cabrera. Mi propósito como ser humano es poder cambiar el mundo por medio de la educación, enseñándole a la gente cómo vender. A mí las ventas me ha cambiado la vida y todas las semanas te voy a dar 2 videos llenos de mucho valor, llenos de mucho conocimiento que te van a ayudar a convertirte en un mejor vendedor y ser un mejor profesional para que puedas hacer mucho más dinero. También recuerda que si hay algún tema en específico que quieras aprender, puedes dejarlo aquí en los comentarios. Con mucho gusto voy a prepararte un video especialmente para ti y también para apoyarme y para que este mensaje le llegue a muchas más personas, dale al botón que dice subscribe. Nos vemos la semana que viene.